Bueno, al principio cuando Miki me invitó a este tema de venir a presentarles en Macrofest, mi primera pregunta lógica fue ¿cuál es el tema? Y me dijo, ninguno. Estoy llamando para que hables de tu vida. Y para mí eso no es común, yo estoy acostumbrado a hablar de un tema específico. Así que si me tienes paciencia, quisiera aprovechar de alguna manera para hablarles un poquito de mi vida. Y el tema de Hablando Solo en realidad tiene que ver con un poco la relación entre nuestras acciones y nuestros pensamientos. Una de las cosas que me llamó la atención, yo no entendía por qué Miki me estaba invitando a hablar de mi vida. Y después de ver su charla, ahora me queda mucho más claro. Vamos a ver, de hecho, muchos paralelos. No nos pusimos de acuerdo, aunque parezca. Vamos a ver muchos paralelos un poco entre lo que Miki está describiendo en la teoría y en sus aristas principales, un poco aplicado a lo que ha sido mi vida hasta el momento. Y bien, quería contarles que últimamente me ha dado por sembrar. Estoy sembrando todo lo que puedo en mi balcón, donde sea que veo, me encanta sembrar cosas, cuidar plantas, sobre todo plantas de comida, ¿verdad? Plantas que producen alimentos, un producto. Para cualquiera que ha sembrado algo, que ha intentado sembrar una planta en un pote, ¿verdad? Entendemos rápidamente que no importa cuánto sol y sereno le caiga a ese árbol, ¿verdad? Ese árbol se ve limitado por el pote en el que está sembrado. Y se va a poner viejo y va a crecer, pero va a crecer solo del tamaño de lo que permite su pote. Entonces, cuando vemos un árbol, vemos una planta, solamente vemos lo que está arriba de la tierra, ¿verdad? Pero imaginemos que debajo de la tierra hay un árbol igualito. Es decir, las raíces y las ramas son simétricas, ¿verdad? Y de alguna manera, ese pensamiento, porque ahora claro, todo lo relaciono con las plantas, porque en eso es lo que estoy, he llegado a imaginar que podemos pensar ese pote como la tierra. La limitación de ese pote es tu curiosidad, tus estudios, tu lectura. Es decir, que si tú quieres tener un pote grande para tener un potencial de que ese árbol crezca grande, ese árbol que eres tú, ten curiosidad, te lee, aprende, ¿verdad? Pero eso no es todo. Es decir, sentarnos a pensar y sentarnos a intelectualizar nos amplía el pote, ¿verdad? Pero necesitamos sol y lluvia para que ese árbol crezca, ¿verdad? Ese sol y esa lluvia son el ambiente, son la sociedad, son la gente de la cual tú te rodeas, ¿verdad? Entonces necesitamos de ambas cosas, ¿verdad? Un mundo interno amplio y un mundo externo estimulante y con personas que nos estimulan. Entonces podemos imaginar de alguna manera que las raíces son nuestros pensamientos. Es ese mundo bajo la tierra que la gente no ve, ¿verdad? Pero que es la mitad del árbol que somos. Y las ramas son como nuestras decisiones, ¿verdad? Eso es lo que la gente ve. Eso así actuamos nosotros sobre nuestro entorno, con nuestras acciones, con nuestras decisiones. Es importante notar que todas las vidas son su propio árbol único. Cada uno de ustedes aquí tiene un mundo interno absolutamente diferente a la persona que tienen al lado. Y solo lo vemos a través de las acciones de esas personas. No hay una manera de vivir la vida. Lo que quería contarles un poquito es cómo es mi árbol, ¿no? Este es mi árbol. Cuando somos niños, estamos a la merced absolutamente de nuestro entorno. Pues este es el tronquito naciendo. Somos unos niños y en realidad no empezamos a tomar decisiones propias, por lo general hasta nuestra adolescencia, ¿no? Es cuando empezamos a entrar a buscar ese sentido de identidad. Entonces, poco entrando a la adolescencia, una de las vueltas que me daba la cabeza, esto no es lo único que pienso, hay un reduccionismo obviamente aquí, pero uno de los temas principales en ese tema de la adolescencia era que la escuela estaba tratando de hacerme igual a todos, ¿verdad? Y que yo quería saber quién yo era, y yo quería encontrar la forma de expresar mi individualidad, ¿verdad? Y para cada uno de nosotros eso luce de una manera diferente, pero esa era la vuelta que me daba. Entonces, después de entenderlo un poco más claramente, una de las primeras decisiones importantes de mi vida fue cambiarme de escuela, ¿verdad? Y me fui a estudiar afuera, ¿no? También gracias a mi padre y a mi familia que siempre me apoyaban en las locuras. Y me fui a estudiar a una escuela porque yo pensaba que era la escuela. El problema no era yo, sino la escuela. Al final, llegué a esta nueva escuela, ¿verdad? Era un mundo totalmente diferente para mí en Estados Unidos, ¿verdad? Y lleno de personas maravillosas en esa escuela. Y lo que me encontré con esa escuela fue con un montón de individuos. Me encontré con un entorno que favorecía el crecimiento del individuo y con un montón de gente que de por sí eran individuos. Habían de alguna manera protegido esa individualidad durante los años
iniciales y escolares. Pero también caí cuenta rápidamente que no es suficiente ser único, tienes que ser excelente. O sea, no es que yo soy diferente, así que soy especial. No, yo soy diferente desde el principio de ser excelente en eso que tú decidiste que era lo tuyo, en ese momento, que tampoco lo tienes que definir. Entonces, otra cosa que entonces me empezó a dar vueltas es, en ese entonces, pues la escuela me decía, ¿qué quieres aprender? ¿Qué clase quieres coger? ¿Qué quieres estudiar? Era tu responsabilidad, no le puedes echar la culpa al otro. Y empecé a entender que lo que te hace feliz lo haces con más frecuencia, ¿verdad? Lo que te gusta hacer lo haces con más frecuencia. Lo que hacemos con más frecuencia mejora tu habilidad, ¿verdad? Y ese es el camino a la excelencia. Entonces, claro, le di vueltas a eso por mucho tiempo y luego al final de mi época de secundaria empieza a entrar el diálogo muy parecido a lo de ¿qué estudio? Tenía que ver con que hacer lo que más te motiva es lo que te hace feliz. Y yo estaba obsesionado con ese tema de la felicidad en ese entonces, ciegamente. Hablando de lo que decía Mick de la economía, ciegamente. Yo quería hacer lo que me hacía feliz, porque eso es lo que yo quería hacer todo el tiempo. Entonces, mi conclusión, ¿cuál fue? Dedicarme a lo que me gusta y ser excelente haciéndolo, ¿verdad? Esa fue la conclusión. Yo voy a dedicarme a las cosas que me gustan, voy a ser excelente. ¿Y qué decidí? Voy a estudiar música. Entonces, todavía soy músico, gracias a Dios. Y en ese entonces eso ocupaba mi mente, ser músico. Yo no quería saber más de otra cosa. Entonces llego a este nuevo entorno. Claro, en mi escuela yo era de los poquitos que éramos músicos, así que pues, uno podía ser decentemente músico y ya uno se juraba de estrella, ¿verdad? Entonces viene una revelación, y es como que quisiera estudiar música en una universidad excelente. Así que me voy a una universidad de música. ¿Y qué me encuentro ahí? Por supuesto, con el nivel de talentos musicales más excepcional que yo me había encontrado en mi vida, ¿verdad? Y la primera razón es que uno se siente chiquito, ¿verdad? Ante ese mundo. Uno se creía la estrella porque era el único de los 4 gatos que hacía música y llegó a una escuela donde están los músicos serios, de verdad. Entonces, una de las cosas que yo me decía llegando a esto era, al fin voy a poder hacer solo lo que me gusta y con todo el mundo que está en la misma onda que yo, porque aquí todo el mundo me entiende, porque todo el mundo está en la misma onda, ¿verdad? Ese era un poco mi diálogo entrando a este nuevo entorno. ¿Qué sucede cuando la realidad empieza a acumularse? Uno empieza a tener que justificarse este tipo de decisiones cuando usted tira al vacío. Al menos ese era mi caso, no tiene que ser así para otros. Y en esas justificaciones pueden empezar a nacernos pensamientos que de pronto al final de la vida no nos hacen tanto bien. Pero este era uno que yo tenía encima para justificar mi existencia. Y era que solo el que estudia arte decidió hacer lo que le gusta, ¿verdad? Arte y música en este caso. El que el resto se conformó por el statu quo, ¿verdad? Eso es el cuento de yo echaba. Artistas bonitos, o sea, esta gente con corbata, ¿verdad? El dilema de la cabellera contra corbata. Entonces, después de darle un poco vueltas a ese tema, que de hecho me duró bastante, después lo solté por fin, es entender que empecé a estudiar ingeniería de sonido y el negocio de la música, un poco también lo que había de industrias creativas, y me di cuenta que vivir de la música no era solo tocar, ¿verdad? Que había toda una industria en la cual uno podía trabajar, ¿cierto? Que quería mover en este mundo de la música. Y también aprendí que la industria musical, como yo la conocía, esto era en el 2000, sí, en 99, 2000, estaban empezando, acababan de inventar el MP3 como formato de música, ¿verdad? Napster. Ese era el momento que yo estaba estudiando música, cuando estas cosas empezaron a salir. No sé quién se acuerda de Napster, pero estaba empezando el mundo de bajar música. O sea, eso no existía, pero ya yo me di cuenta en ese entonces que esto va a cambiar la industria radicalmente, ¿verdad? Esta industria está desapareciendo y van a hacer una nueva que nadie sabe cómo es. Entonces, ya terminando un poco la universidad, habiendo pasado por todos estos altibajos, y llega el momento de empezar a salir, un poco de lo que estaba en mi mente era la idea de que nadie necesita más músicos mediocres, ¿verdad? Si no hay más músicos, pues, nadie se va a quejar. Si no hay más músicos mediocres, ¿verdad? En el mundo de la música solo hay espacio para quienes se atreven a arriesgarlo todo. Excelencia o nada, ¿verdad? Entonces, mi versión de arriesgarlo todo en ese entonces fue decidir, nos vamos con la banda a vivir a Madrid. Mi banda en ese entonces se llamaba Bodega Sónica y
de alguna manera yo tenía la noción de que si yo no me arriesgaba saliendo de la universidad a tirarme a un entorno que yo no conocía, yo no me estaba, yo tenía, era una señal de miedo. Así que yo tenía que enfrentar ese miedo y tirarme a ciegas a otro lado, que por alguna razón mi cabeza fue España. ¿Con qué me topé? Con el mundo real. Después de 4 años de universidad musical, dentro del mundo como yo, la música es más importante y todo a tu alrededor es música, 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 te encuentras con el mundo real, el mundo donde la gente no le interesa ser músico. Y donde a la gente lo que le gustaba en ese entonces era Gran Hermano y David Bisbal, y eso era lo que estaba en la tele y lo que la gente quería escuchar. Entonces, eso me llevó a seguir tocando, vivir la música, ¿verdad? El sueño que tenía. Y después me di cuenta, espérate, nosotros nos tiramos para acá al garete, nos tiramos para acá a las sierras, ¿verdad? Tenemos que irnos a un lugar donde tengamos contacto y donde podamos establecernos de antes y ya hay un entorno que más favorece más la música que estamos haciendo. El guitarrista de ese entonces era de Puerto Rico, así que nos fuimos a Puerto Rico. ¿Con quién me encontré en Puerto Rico? Llegué allá pensando, ¿sabes qué? Estoy cumpliendo mi sueño de vivir de la música. Y otra justificación, ¿verdad? Al final eso es lo que se volvió, es prefiero poca plata y felicidad que mucha plata y tristeza. ¿Verdad? Es una justificación que uno se hace cuando te enfrentas con la idea de que, bueno, lo que a mí me gusta hacer puede que no me produzca plata. O sea, uno te dice, a mí no soy feliz y lo que me hace plata no deben serlo. Son justificaciones. Pero, entonces, a ver, ¿qué hago? Pues no me voy a Madrid, no todo eso, me voy a Puerto Rico y empieza a caerme la teja de que la vida es cara, ¿verdad? De que el poema, de que la poesía, de que yo puedo morir de hambre haciendo lo que gusta y tal, es una poesía porque hay que más morir de hambre si no te pones las pilas, como dice mi, sacas el dedo. O sea, nadie le importa que tú seas un artista sufrido, nadie le importa que tú seas creativo, te tiene que importar a ti, te tiene que importar a ti cuáles son tus resultados de eso, no cómo la gente te percibe. Entonces, también yo empecé a caer en cuenta, que como estaba viviendo de la música, yo empecé a hacer trabajos que me pagaban para poder pagar las cuentas. Y cada vez más empecé a hacer más los trabajos que me pagaban para poder pagar las cuentas. Y que me empecé a dar cuenta que la música que me gusta hacer no es la música que genera ingresos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, empecé a trabajar cada vez más en la música que no me gustaba hacer. Y también caí en cuenta, estando en Puerto Rico sobre todo, que para ser un gran músico no hace falta ir a la universidad. Otra de mis notificaciones antes de eso, yo estudié eso. Y me topé con Puerto Rico como cualquiera que ha ido a Puerto Rico aquí o a Cuba, que el niño de 12 años de la esquina te parte la cara en percusión y tiene 12 años. Entonces eso también empezó a estremecer un poco mi realidad. Aprendí también que firmar con una disquera no significa el éxito, ¿verdad? En ese entonces todavía estaba trabajando en el paradigma de que quiero firmar con una disquera. Y nosotros firmamos con una disquera. Y ahí se quedó una cosa para tratar de que otros le resuelvan a uno los problemas y soñar con que va a venir otro a rescatarme, o otro a ofrecerme, o otro a cambiar. Olvídate. Inclusive cuando llega el otro, no es la solución que tú vayas a hacer, porque la tienes que crear tú mismo. Entonces, también me cayó la teja que tiene un poco que ver con la justificación que yo me había aferrado antes, y es, yo no tengo idea de lo que es trabajar en una oficina. Es decir, yo había trabajado en una pizzería, he hecho delivery, he trabajado en una sandwichera, restaurante, para resolver, porque uno es músico y dice que yo no voy a trabajar de verdad. Y yo no tenía idea de lo que era trabajar en una oficina. Así que, un poco a lo que me llevó esto fue, miren, depender de la música me está haciendo favorecer la música que no me gusta hacer, ¿verdad? Y la música que me gusta hacer, la hago cada vez menos. Porque ya llevo 8 horas de estar trabajando en un jingle, lo llevo, ¿verdad? Bastante horas, y entonces cuando ya se acaba el día ya tú no tienes el oído, no tienes la paciencia, no tienes la ganas para hacer tu propio arte. Esa fue mi experiencia. Y otra de las cosas que me empezó a dar la vuelta, porque entonces yo era profesor de música también y tenía una visa de Estados Unidos, que es un proceso difícil. Uno de los pensamientos que me empezó a caer en la cabeza es que tu país es el único país donde tú no eres inmigrante, ¿verdad? Es decir, eso es lo que hace que tu país sea diferente, el país donde vienes. Ahí tú no eres inmigrante, te puedes mover donde tú quieras.
Pero ese país es diferente a todos los otros del mundo, el país donde tú vienes. En mi caso, gracias a Dios, era Panamá, somos muy afortunados. Entonces, ¿cuál fue mi decisión? Me voy a Panamá a trabajar en oficina y tocar la música que me gusta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es ese nuevo entorno? ¿Cuál es esa oficina? Tuve la suerte de empezar a trabajar en Ciudad del Saber, ¿verdad? Puertas, era una gran oportunidad y fue una experiencia transformadora para mí. Pero obviamente no solamente aprendí a trabajar en oficina, sino a trabajar en un entorno diverso, a trabajar en un entorno lleno de un montón de ideas, de un montón de campos diferentes, ¿verdad? Lleno de gente maravillosa, de mentores, como decía Miki. O sea, de alguna manera también caí en cuenta de que yo no sabía nada, ¿verdad? Obviamente, yo venía de la música, en una oficina no sabía nada, así que mi primer instinto fue necesito una maestría. Nuevamente, ampliar un poco el pote, ¿verdad? Me di cuenta de que el pote estaba apretado, el pote era de músico. Si yo quería vivir en este nuevo entorno, yo tenía que ampliar mi pote para poder crecer en esa dirección, tenía más tierra, más una maestría. Entonces, bueno, luego entrando a este entorno, voy a trabajar en oficina, pero voy a trabajar en algo que tenga impacto para Panamá. Para mí sería sido importante que no fuera solo una experiencia para mí, sino que algo que tuviera de alguna manera una relación con un impacto positivo para Panamá. Y, bien, la experiencia no puede ser más gratificante, es decir, fue mucho mayor de lo que yo había imaginado. Y eso es lo bonito también de cuando uno toma decisiones. Uno toma decisiones con los factores que uno maneja ahorita, pero esas decisiones tienden a transformarse en una serie de alternativas que uno nunca pudo haber visto hasta después de tomar esa decisión, hasta después de saltar ese vacío. Entonces, también, ¿qué diálogos nuevos empecé a tener en este entorno de Ciudad del Saber? Que Panamá tiene todo lo que necesita, ¿verdad? Y de alguna manera yo había estado 11 años fuera de Panamá y una de mis justificaciones había sido no, porque es que en Panamá no se puede, porque Panamá está listo, porque en otros países hay oportunidades. Mentira. Panamá tiene todo lo que necesita. El destino del país está en la mano de nosotros, y sobre todo en la mano de los que están aquí, que son creativos y son jóvenes. Yo me voy a meter en ese paquete si me dejan de jóvenes. Y como decía Miki, hay que sacarse el dedo. No tenemos excusa en este país para decir que las cosas no se pueden hacer, ¿verdad? Puede ser más difícil para unos que para otros, sin duda, pero cada uno de ustedes tiene la posibilidad de desarrollar el arte que quiere ser. También aprendí que el trabajo formal puede ser tan gratificante como el arte si se le dedica al mismo entusiasmo. Tú le sacas a las cosas lo que le metes. Por supuesto que no, era una ilusión en mi cabeza que el que tenía la corbata era triste y hacía plata, pero era una ilusión. Era una ilusión, y la ilusión se cae cuando tomas la decisión de enfrentarte a lo que no conoces. Si no te enfrentas a lo que no conoces, mantienes viva esa ilusión, y esa ilusión te está limitando a ti, no a más nada. Entonces, también aprendí, por supuesto, que toda institución tiene sus elementos de política y de poder, ¿verdad? No es solamente voy a hacer mi trabajo, voy a trabajar y voy a echar mi tiempo. Tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que alrededor de nosotros hay un intríngulo de relaciones, ¿verdad? Alrededor de nosotros hay gente que está moviendo fichas que nosotros no podemos ver, y eso es parte de trabajar en una sociedad, es parte de desempeñarte como un individuo dentro de una red inmensa que somos todos. Aprendí también a la altura que la parte más dura de cualquier implementación, haga lo que sea que van a hacer, no es el diseño de la herramienta. Muchos de los que estamos aquí nos enfocamos en diseñar herramientas, o diseñar ideas, o diseñar apps. Esa es la parte fácil. La parte difícil es el cambio de comportamiento de las personas que tienen que usar lo que sea que tú estás haciendo. Y hacer la herramienta cada vez más excelente no va a hacer que lo usen. Lo que va a hacer que lo usen es qué tanto consideraste tú las necesidades de la otra persona antes de empezar a diseñar. No es diseñar, tenerlo listo y tratar de empujarse a la gente por la garganta. De hecho, te lo van a rechazar por buena que sea, porque tú no consideraste a tu público primero. El cambio de comportamiento es el primer elemento de diseño, si eso es lo que tu herramienta propone. También que en la teoría favorecemos el cambio, ¿verdad? No hablamos de que queremos cambiar, evolucionar y mejorar. En la teoría, pero en la práctica lo evitamos. En la práctica nos resistimos a cambiar. Y debemos de alguna manera, mi sugerencia, por lo que yo me hablo a mí mismo, es que
es a identificar esa reacción, esa resistencia en mí. ¿Cómo se siente cuando yo me estoy resistiendo al cambio? Y ponerle una bandera. Entonces, un poco ya saliendo del mundo de estar en Ciudad de Isabel, estuve casi 10 años ahí, 9 años, me llegó a una conclusión muy profunda, y es que el mundo modelo en el que vivimos es a la vez construido y destruido por la tecnología y las herramientas del capitalismo. Es decir, el mundo que tenemos ahora, todo esto que está aquí alrededor, lo hicieron empresas, ¿verdad?, que se motivaban por las herramientas y usaban las herramientas del capitalismo para echar para adelante, ¿verdad? Sin duda, las cosas terribles que están en el mundo también tienen mucho que ver con la motivación al dinero y la motivación al capitalismo, pero las herramientas del capitalismo son increíblemente poderosas. Tú puedes usar las mismas herramientas para hacer daño y para construir. Entonces, dando esa vuelta, me cayó la teja de que, claro, si una empresa como Google ha cambiado el mundo para que todos nosotros tengamos acceso a la misma información, eso es una empresa, eso no es una ONG, eso no es un organismo internacional, eso es una empresa que lucra y que nos ha cambiado la vida a todos nosotros, ¿verdad? Entonces, teniendo eso en mente, de alguna manera, ese tema me generó un shock, porque yo estaba trabajando en una ONG y me generó el shock de decir hasta dónde tiene capacidad de impacto esta ONG y hasta dónde tengo capacidad de impacto yo. Es decir, ¿cuál es el valor que yo aporto a este lugar y cuál es el valor que yo podría aportar haciendo otra cosa? Y mi decisión entonces fue tomar una licencia sin sueldo. Gracias nuevamente a esa institución por darme la oportunidad. Ya le costó. Me tomé una licencia sin sueldo y apliqué a un programa en la NASA que se llama Singularity University. Me fui por 3 meses a la NASA y eso sin duda me transformó la vida. Imagínense un programa que son 80 personas de todas partes del mundo, donde nos entrenaron, eran 14 horas al día de clases, de 9 de la mañana a 11 de la noche, sin parar, charlas, conferencias, clases, visitas. Eran 80 personas de todas partes del mundo que teníamos una meta en común. Al final de ese proyecto, de ese curso, teníamos que hacer un proyecto que impactara la vida de 1 billón de personas, 1.000 millones de personas positivamente en menos de 10 años. Esa era la tarea. ¿Y cómo lo hicieron? Nos entrenaron primero en cuáles son todos los problemas del mundo y luego nos entrenaron en cuáles son todas las tecnologías exponenciales. Y nos enseñaron a conectar los problemas con las herramientas. Eso fue lo que aprendimos a hacer. Con suerte mi grupo, uno de los 17 grupos, nos fue excelentemente bien, ganamos la competencia. Tuve la suerte de tener el proyecto que hicimos fue un proyecto de detección temprana del cáncer y de muchas otras universidades con la sangre, de una forma no invasiva, de una forma muy barata, ¿verdad?, de una forma muy sencilla. ¿Cuál era el problema al que estábamos apuntando? La mayoría de la gente se muere de cáncer porque la mayoría de la gente le detectan el cáncer muy tarde. ¿Por qué no le detectan el cáncer temprano? Porque es muy caro detectar el cáncer y nadie tiene la plata para estar pagando prueba de cáncer de colon, sáquenme un pedazo de colon y prueba de cáncer. No se puede. Entonces, esa fue la lógica que apuntamos y diseñamos una prueba sumamente barata que de hecho te busca múltiples tipos de cáncer en una sola prueba. Estamos apuntando a que cueste menos de $100 la prueba misma. Y la máquina, que hoy en día las máquinas en los laboratorios cuestan de $50,000 a $250,000, estamos tratando de venderla por $400 y a veces hasta regalarla. La idea es que tú te puedas hacer una prueba de cáncer en cualquier laboratorio de la esquina, que tú tengas que estar mandando la prueba al laboratorio fundamental y que te tengan que sacar un pedazo de tumor. Con tu sangre, tú vas al laboratorio X, te haces tu prueba, te decimos por dónde vas con el cáncer. Esa es la pregunta. Una de las cosas que yo tenía en mente cuando estaba entrando a este tema de allá en Singularity University era, yo tenía claro que esta experiencia me iba a cambiar la vida. Pero otra cosa que también me dije muchísimo, un poco en el avión hacia allá, y antes de preparándome para esta experiencia, es que mantuviera la mente abierta, que escuchara más de lo que hablo. Era que me conoce sabe que o estoy callado o no paro a hablar. Y ahora no paro a hablar en este momento. El tema de escuchar, cuando uno va a un entorno como este, uno tiende a estar incómodo y inseguro. Y lo que tendemos a hacer en realidad es tratar de proyectarnos para que otros vean que somos tan líderes como ellos.
punto más allá, voy a decir lo inteligente que soy, todas las cosas que he hecho. Y en hacer eso, lo que estamos en realidad es perdiéndonos la oportunidad de aprender de cada una de esas personas. Es mucho más útil. Así sea, no te conozcan nunca y no se acuerden de ti. Es mucho más útil para ti haber sentado ahí a aprender qué le puedes sacar a cada una de estas 80 personas que vinieron de otras partes del mundo, por una experiencia única que vas a tener, a tratar de que ellos les quede claro aquí. Eso era una cosa que yo tenía muy claro antes de ir para allá. Y bien, ¿qué tipo de diálogos empezaron a salir durante este curso? Que la tecnología en las manos equivocadas, ¿verdad?, puede ser la destrucción de la humanidad, por ponerlo en términos planos. Pero la tecnología en las buenas manos, ¿verdad?, y eso ojalá sea en la mano de todos ustedes. Es decir, estudien la tecnología de su carrera hasta el final. Porque mientras más popularizada está la tecnología, ¿verdad?, mejor protegidos estamos. La tecnología en buenas manos puede resolver nuestros problemas. Yo estoy tratando de vivirlo con aplicar la tecnología de biología molecular, ¿verdad?, cloud computing, aplicada al cáncer. Igual puedes aplicar la biología molecular para alimentarte un virus, ¿verdad?, que mata a las personas. Es la misma herramienta. Hay una herramienta, nada más que aplicada para hacer el bien. Un tema también que me cayó muy duro en ese entonces, muy claramente, es que mientras más claramente defines el problema, más capaz eres de identificar la solución correcta. Ahora que estamos hablando de ideas, muchas veces pasa, sobre todo en el emprendimiento, que uno tiene una idea, y esta es mi idea, y esta es mi idea que yo voy a proteger. ¿Y qué haces después? No se la cuentas a nadie porque me la van a robar. ¿Y qué haces después? Si llegas después de eso, porque por ejemplo cuando se la cuentas a nadie, la idea muere. Lo que haces después de eso entonces es decir, ahora voy a salir a buscar qué problema puedo solucionar con mi ideita que yo tengo. ¿Verdad? Y entonces te choca la idea contra el problema, realmente te convencen de que hay una aplicación para tu ideita y que el mundo está equivocado porque no lo entiende. Mucho mejor manera es enamorarte de un problema. Busca un problema que sea tu problema, tuyo. Yo soy dueño de este problema. Ya sea la deforestación o la falta de agua o de energía, define el problema claramente y hazte el máster en ese problema. Cuando eres el experto en ese problema, todos son ideas. Cuando tú eres dueño de tu problema, las ideas te caen de todas partes porque sabes relacionar cualquier idea a tu problema. Y contarle el problema no da nuevo miedo, porque nadie te va a robar el problema ya está ahí. Es más, ojalá te robaran el problema, ¿verdad? Ojalá todos estuviéramos robando los problemas y buscando ideas. Entonces, también es importante una noción que de hecho te clava mucho en la cabeza Silicon Valley, porque esta base de la NASA estaba en Silicon Valley. Es el tema de fracasa temprano, fracasa buco. Y eso es algo que es la antítesis de lo que hacemos en Panamá. Tenemos tanto miedo de que nos vean débiles que no nos arriesgamos a fracasar y nos mantenemos en la zona de confort, ¿verdad? Pero es que el hacer es el intentar fracasar. Es tratar de encontrar por dónde tu idea tiene problemas. Es tratar de poner tu idea, que ya ojalá identificaste el problema, y poner tu idea a la prueba. ¿Por qué fracasa temprano? Porque mientras más temprano uno fracasa con un tema, ¿verdad? Lo único que tienes que hacer es meter un timonazo. Si es muy temprano, mientras más temprano la idea, más fácil es meter el timonazo. Pero si has invertido millones de dólares y son 10 años después, ups, no funcionó, porque no me atreví desde el principio a testear realmente si mi hipótesis de esta idea funciona, sale caro fracasar tarde. Es mucho mejor fracasar temprano. Y después de haber fracasado varias veces contra el mismo problema, créanme, nadie sabe más que ustedes de ese problema. No importa si se graduaron de Harvard y de dónde. La experiencia que tú tuviste fracasando no la tuvo ninguna otra persona. Tú eres la única persona que fracasó de esa manera y eres experto en eso. Así que el fracaso es nuestro amigo. Hagámoslo todo el tiempo. Hagámoslo todo el tiempo. Ok, ya me estoy quitando otro todo el tiempo, pero bueno. Y saliendo un poco de Singularity, ¿qué idea me volvió? La misma que había tenido de la música. Regresó la misma idea transformada. Y es, en el mundo del emprendimiento, solo hay espacio para quienes se atreven a arriesgarlo todo. ¿Verdad?
Yo creo que Miki habló un poquito de esto también, el tema de que no todo el mundo tiene que ser jefe. No, en la vida no es si eres jefe eres nítido y si no eres jefe eres gallo. Eso no sé de dónde salió, pero eso no es así. Si tú eres el tipo de personalidad y tú tienes ese tipo de inquietudes, adelante, pero si lo vas a hacer, hazlo con todo. Entonces por eso, bueno, finalmente renuncié a mi trabajo en Ciudad del Saber y me dediqué tiempo completo, lo que estoy haciendo desde finales del año pasado, ya tiempo completo a mi emprendimiento del cáncer. ¿Cuál fue un poco la decisión ya en la que estoy viviendo? Porque ya estamos un poco en la etapa en la que estoy, es, como dice Steve Jobs, ¿no? Stay hungry, stay foolish. Es la noción de que a veces nosotros queremos que uno estudie una cosa y luego empiezas a trabajar en lo que estudiaste y luego entonces te vas a quedar de esa manera solamente siendo más exitoso de esa forma. Mi experiencia personal ha sido que uno vive, yo no tengo todavía tanta edad, y ya he vivido un montón de vidas. Uno vive un montón de vidas. Tú no tienes por qué amarrarte a vivir la vida de que tú te habías pretendido vivir hace 15 años. Tu entorno ha cambiado, tu mente ha cambiado, tú puedes cambiar también, ¿verdad? Así que stay hungry, stay foolish, no importa qué edad tengas, tú puedes tener una vida totalmente nueva, totalmente distinta. Y si no, para afuera, si tu entorno te limita demasiado, ten una vida, tenla para adentro, amplía tu pote, estudia otra cosa, ten curiosidad, amplía la tierra si no puedes cambiar el entorno. Y bien, no sé si se fijan, pero aquí yo tengo que hacer una cosita, ¿no? Y la cosita que tengo que hacer es que para acá abajo van los pensamientos y para arriba van las acciones, y que las acciones son el resultado directo de nuestros pensamientos. No hay de otra. Pero una de las cosas que me sorprende, inclusive haciendo la presentación, es que ni eso es cierto tampoco. Hay veces la vida te da sorpresas, ¿verdad? Y las sorpresas que te da la vida son las que entonces te empiezan a hacer pensar otro tipo de cosas, ¿verdad? En mi caso, es que en menos de un mes voy a ser papá por primera vez. Gracias por el inigualable Elsa Pajaro que está aquí delante, fanática. Sí, voy a ser papá de una hermosa niña, también ella la grande. Y como decía Miki, es un tema que yo nunca lo había pensado, yo no me había dado todavía el tiempo de considerar estas cosas, ¿verdad? En este caso a mí me cayó por encima la acción que el pensamiento. Sin embargo, en los 9 meses que llevo, es increíble lo que una cosa como esa te hace cambiar tu cabeza. Tú no lo tienes que hacer. Hay veces que las acciones o las circunstancias de nuestro entorno sencillamente te van a cambiar la mente, ¿verdad? Y a mí me entusiasma porque lo que me he encontrado es que me está gustando lo que me está haciendo a mi mente, este tema de que voy a ser papá. Lo cual debe significar que entonces debe venir algo chévere, producto de esos pensamientos más adelante, y por eso es que la gente dice que los bebés vienen con el pan bajo el brazo. Es porque cuando tienes esta ternura, tu egoísmo empieza a cambiar, radicalmente desaparece. Y el tipo de cosas que empiezas a pensar son otras. Y como empiezas a pensar otras cosas, empiezas a hacer otras cosas y empiezas a actuar sobre tu entorno. Así que, ¿qué diálogos tengo ahorita con este tema de que voy a ser papá? ¿En qué estoy pensando? Estoy doblemente enamorado, ¿verdad? Una cosa es enamorarse de tu pareja y de otra cosa, estoy ya enamorado de una niña que no ha nacido todavía. ¿Cómo puede ser? Así es. Así es. A veces la vida es mejor juez que nosotros mismos de lo que nos toca, ¿verdad? Hay que estar abiertos también a que eso pase, dejarnos mover un poco por las bolas. Estoy pensando sobre la niña, ante todo no hacer daño. Nos ponemos a veces pensando en hijos, yo no sé si a usted le pasa, por qué quiero que sea, qué voy a hacer, qué cosas voy a comprar, qué oportunidades tiene que tener. Y lo primero que tenemos que pensar es el devoto hipocrático, que es no hacerle daño. Y no hacer daño no es pegarle o dejarla caerse o ignorar. No hacer daño a veces es proyectar nuestras propias expectativas sobre esa criatura. No hacer daño a veces es permitirle, a pesar de uno mismo, que viva su propia vida. ¿Verdad? No es tanto lo que voy a hacer, sino lo que no voy a hacer. Eso es lo que me tiene ahorita mismo pensando. Obviamente quiero que mi niña tenga la libertad de ser quien le da la gana. Si fue algo por lo cual yo peleé, pues
lo único que me toca. Y así puede ser, es hacer lo que la verdad sea absolutamente opuesto a lo que pienso y soy yo. Me puede salir religioso. También me queda claro que todo lo que hay, a mí me da un terror el tema de los niños, porque la gente decía, te va a cambiar la vida, te va a transformar la vida. No, pero a mí me gusta mi vida. Y lo que me di cuenta es que no, lo que te cambia, tú sigues haciendo las mismas cosas y te sigue gustando las mismas cosas, pero la razón por la cual lo haces cambia automáticamente. Ya no es para que a ti te vaya bien y todos dicen que te dan un hack, sino porque mientras mejor me va a mí, mejor le va a esa niña. Así que ahora todo lo que yo hago automáticamente es por esa niña. Y finalmente, gratitud, ante todo, ¿no? Es decir, tratar de ser el mejor árbol, el árbol que yo pueda ser, para que esa niña pueda trepar, para que esa niña pueda trepar sus ramas, para que pueda ver la vista desde allá arriba y pueda decir qué tipo de árbol quiere ser ella. Así que, un poco en conclusión, nuestras acciones son producto de nuestros pensamientos. Hay veces que dejar ir un pensamiento que ya no nos sirve puede ser tan transformador como uno nuevo. Vivimos muchas vidas en una. A veces toca dejar quién eres para convertirte en lo que puedes ser. Por eso el tema del comfort zone famosito. Según como pienses, así serás. No dejes que otros definan tu vida. Mientras más diverso el bosque, más abundante es la vida. Yo lo miro todo desde aquí donde yo estoy, que es una vista preciosa. Si cada uno de ustedes es un tipo de árbol y una planta diferente, la cantidad de animales que pueden vivir en este bosque es mucho mayor a que si todos fuéramos un roble. ¿Verdad? Se limita la vida, ¿no? Por ende, a lo que voy con eso es que la diversidad de individuos genera diversidad de ideas. La diversidad de ideas genera diversidad de soluciones. O sea que el hecho de que cada uno de ustedes se dedique a ser lo que son nos beneficia a todos. Gracias.